Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Maga de Castro nos va a hablar sobre la suba de las tasas de interés de los plazos fijos y las entidades que ofrecen los mejores rendimientos por este tipo de colocaciones. Natalia Calvi va a brindar información sobre las coberturas que existen en nuestro mercado para protegernos contra los ataques cibernéticos. Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Luis Secco para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información sobre los plazos fijos. En las últimas semanas, ante la inquietud de los ahorristas por la suba del dólar libre, las entidades financieras vienen subiendo las tasas de interés de este tipo de colocaciones para hacerlas más atractivas. Maga, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Maga, ¿qué viene sucediendo con esto? Bueno, es así, como decís, subieron las tasas de los plazos fijos en pesos y en dólares. ¿A qué se debe esto? Básicamente que los bancos necesitan liquidez porque viene creciendo mucho el crédito, como venimos contando en las últimas columnas. Crecen los créditos hipotecarios, créditos personales. En el último año, para que te hagas una idea, los créditos personales en pesos pasaron de 2 billones de pesos en enero del 2024 a 10 billones en enero del 2025, es decir, que crecieron un 200% interanual. Los créditos en dólares se quedan apenitas atrás, pero están ahí cerca porque crecieron en 187% interanual. Entonces, esto quiere decir que los bancos necesitan esa liquidez en pesos. En el caso de los dólares también se suma el hecho de que se terminó el blanqueo en octubre y entonces, por eso les estarían faltando dólares y para cubrir el respaldo de esos créditos, lo que hacen los bancos es subir la tasa un poquito para que converja con la tasa de referencia, porque, para poner en contexto, en el momento en el que asumió el gobierno actual, la tasa de referencia estaba por encima del 100% de los plazos fijos. Ahora el gobierno la tocó por última vez en enero del 2025 y la dejó en 29%. Desde entonces no la volvió a tocar. Ahora las tasas en ese momento estaban en 26, 27, las más altas de las entidades bancarias, y ahora están empezando a converger en 29%. Mencionemos algunas, si querés hacemos un pequeño ranking. Van a ver que las primeras que aparecen en el ranking no son entidades tan conocidas. Está Mariva, Vica, CMF, todas estas tienen tasas del 30%, que es una tasa mensual del 2,5% más o menos. Eso quiere decir que si haces un plazo fijo de 1 millón de pesos, a fin de mes vas a tener 1.025.000 pesos. Y después, si vienen los bancos un poco más conocidos como Macro, Galicia, el Banco Nación, el hipotecario, el francés, el Provincia, todas rondan una tasa del 27% más o menos. Pero bueno, ese es el tema con los plazos fijos en pesos. Después subieron la tasa también de los plazos fijos en dólares. Acá esto llamó también la atención porque la tasa de los plazos fijos en dólares en general es muy bajita y estaba en 0,5% en promedio más o menos. Y la subieron, la cuadriplicaron casi. Pero bueno, esto se debe a la misma situación, que los bancos necesitan tener esa liquidez en dólares, dejaron de entrar los dólares del blanqueo y entonces, bueno, empezaron a subir un poco esas tasas. Muy bien, y también han comenzado en las últimas semanas a bajar los depósitos en dólares porque parte de los dólares que ingresaron por el blanqueo se están colocando en préstamos a empresas que después transforman esos dólares en pesos. Vamos a cambiar ahora, vamos a continuar en verdad hablando de este tema porque precisamente aquellos inversores que están buscando una tasa de interés, un rendimiento más atractivo, por sus ahorros pueden volcarse hacia los instrumentos que ofrece el mercado de capitales, abriendo una cuenta comitente en cualquier institución local. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, ¿y cuáles son precisamente los instrumentos a los cuales pueden acceder los inversores en el mercado de capitales que permiten mejorar el rendimiento a un plazo fijo? Bueno, como vos decís, en el mercado de capitales hay una amplia gama de instrumentos que con una cuenta comitente cualquier inversor puede acceder y comprar con distintos tipos de riesgo. Y específicamente aquellos que se asemejan más a un plazo fijo son hoy las LECAPs,
¿sí? Porque Claro, básicamente te pagan una tasa mensual que automáticamente se capitaliza dentro del mismo letra o bono. También están los bond caps. Y específicamente hoy te traigo uno que le estoy recomendando a mis clientes de asesordeinversiones.com, que es el T13F6. Ajá. Es el bond cap más largo que vence en febrero del 2026, ¿sí? Y paga 44% de TIR. ¿Sí? Si vos haces un pequeño calculito y que el dólar más o menos está a 1.300, te Estamos da... hablando de un 50% más que lo que pagan los plazos fijos bancarios. Pero bueno, uno se tiene que posicionar si uno quiere garantizarse esa rentabilidad a ese plazo, ¿no? Sí, y calcula esto, que a 1.300 que está hoy el dólar, tiene que estar más de 1.800 el dólar en febrero del año que viene para perder plata en dólares, ¿no? Con ese bono. Así que tenés un margen de seguridad bastante importante. Pero bueno, lo importante también es eso, ¿no? Es saber que uno tiene que para asegurarse esa rentabilidad que vos estás diciendo, uno tiene que inmovilizarse hasta febrero del 2026, ¿no? Correcto. Sí. ¿Y alguna otra alternativa hoy Sí, para aquellos que no quieran ir tan largo, pueden agarrar alguno de la mitad de la curva, específicamente el S15G5, ¿sí? Es una LECAP, es mucho más corta, está digamos en la mitad de la curva en pesos. Y también es en agosto, ¿no? Sí, y esa rinde 42 de TIR anual, ¿no? Anualizada. Uno después, el tiempo que esté, se hace proporcional, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando de un plazo bastante más corto y nuevamente en una rentabilidad que supera ampliamente la del plazo fijo. Y también hay que decir, ¿no? Realmente para que estos instrumentos no se paguen, ¿no? Para que haya algún problema de pago con este tipo de instrumentos, se tendría que caer este gobierno de acá a agosto, ¿no? Digamos en este caso que vos estás diciendo, en este último caso. Sí, es interesante ver lo que puede llegar a pasar también con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque si realmente está el préstamo del fondo y se tranquiliza el mercado del dólar, rentabilidades así de altas en dólares es muy difícil de obtener. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a completar este bloque ahora con informaciones sobre las coberturas que existen en nuestro mercado para protegernos contra los riesgos cibernéticos. Nati, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, Nati, contanos a ver qué existe, ¿no? Aquí en nuestro mercado. Bueno, primero aclarar que el tema de los ciberriesgos está increyendo bastante, como tenemos en las noticias todo el tiempo. 4 de cada 10 empresas argentinas son hackeadas, digamos, o ingresan en sus sistemas cibernéticos. Tenemos coberturas para ellas, eso es importante. Afortunadamente. Afortunadamente el mercado asegurador siempre tiene una cobertura a medida y en este caso tenemos coberturas de responsabilidad civil para riesgos cibernéticos y daños propios, que cubren cada una. Lo que es responsabilidad civil, bueno, siempre la responsabilidad civil es como la madre de todas las coberturas. Cubre todas las reclamaciones que puedan hacer los terceros damnificados en tanto el riesgo cibernético, digamos, si un grupo de hackers, pongamos, toma los datos de una compañía, de una empresa, y con esos datos genera daño, entonces estas personas dañadas pueden hacer una reclamación, le van a hacer una reclamación a la empresa y va a estar cubierta por la responsabilidad civil que contrató con esta cobertura. Además de esta cobertura, dijimos que está la de daños, digamos, propios, y esta cobertura se hace generalmente a medida, es una cobertura que es bastante trabajada, no es que no hay un estándar, y en esta cobertura lo que se cubre básicamente son todos los tipos de gastos que digamos, va a estar tipificado en la póliza, ¿no? Claro, exacto. Lo que está cubierto y lo que no, pero, por ejemplo, extorsiones o el dinero que incluya la contratación de algún profesional para poder recuperar todos esos gastos. Claro, los todos costos esos que tenga datos. la compañía para hacer frente, ¿no? Exacto. Al daño que sufre. Exacto. Y bueno, estas compañías de seguros, no tenemos muchas compañías hoy en día en el mercado que lo estén dando, es un riesgo incipiente, pero que tiene un potencial enorme, generalmente se cubren las Sin empresas. duda. Y tenemos, bueno, Federación Patronal tiene un buen producto, BNA también tiene productos, BBVA como en empresas también tiene su producto y muchas más compañías, ¿no? Pero bueno, esperamos que todas las compañías los tengan y que en algún momento también llegue quizá algún individuo. Los individuos tienen quizá
un riesgo, pero a veces las entidades bancarias están como con esa gimnasia de cubrir estos riesgos, así que están bastante apuntados a las pymes. Pero bueno, para pymes y para empresarios, que consulten con su productor asesor de seguros, que los va a asesorar. Muy bien, hay información muy importante de este riesgo, ¿no?, que viene creciendo en los últimos años. Recordad que podés volver a encontrar toda esta información si no llegaste a agarrar algo, si se lo querés recomendar a algún amigo, algún pariente, la podés encontrar en el canal de Café Financiero en YouTube. Podés volver a ver este bloque o los bloques que siguen. Quédate con nosotros en instantes, vamos a regresar con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Este nuevo bloque con informaciones sobre las nuevas líneas de financiamiento para los productores agropecuarios que los bancos presentaron días atrás en Expo Agro. Maga. Así es, Ale. Los bancos presentaron algunas nuevas líneas de financiamiento en Expo Agro, que es la exposición agrícola más importante de Argentina, que tuvo lugar entre el 11 y el 14 de marzo. Y bueno, como parte de esto que venimos hablando del crecimiento del crédito, hay algunas líneas puntuales que resaltaron. Por ejemplo, el Banco Provincia presentó una línea de créditos en dólares a tasa cero, con plazo de hasta 48 meses. Después también tienen una línea en pesos que es para financiamiento de maquinaria agrícola, que es específica para financiamiento de maquinaria que sea producida en Buenos Aires, que también tiene una tasa del 23% anual. Después el Banco Macro también presentó una línea de crédito que ofrece hasta $600.000, cubriendo entre el 80 y el 90% de la maquinaria y o la tierra que el productor quiera comprar. También está el Banco Nación y el Banco de Córdoba, que la particularidad que tienen es que ofrecen tasas reducidas dependiendo de la región. Entonces el Banco Nación hizo un acuerdo con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y entonces reduce un poco la tasa para esas dos provincias, y en el caso del Banco de Córdoba lo mismo, para la región de Córdoba reducen un poquito también la tasa. Muy bien, completamos este bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales internacionales, donde continúa la gran volatilidad que vienen mostrando los principales índices bursátiles norteamericanos en estas primeras semanas de la presidencia de Donald Trump. Ale, bueno, luego de un par de jornadas positivas, hoy volvimos a tener una caída significativa en los tres principales índices. Sí, tal cual. Parecía que hacia fines de la semana pasada se alcanzaba un piso, por lo menos esto para el mes de marzo, que ha sido un mes bastante complicado para el S&P 500 y sobre todo también para el Nasdaq, que con mucha más volatilidad recortó también mucho más. Hubo 3-4 días de
recuperación y de alza y de cierta euforia entre los inversores después de, digamos, caídas bastante pronunciadas las primeras 2 semanas del mes. Y hoy volvió a hablar Trump. Hoy la Casa Rosada dijo, la Casa Rosada no, la Casa Blanca. Son amigos, pero no tanto. La Casa Blanca salió a decir que iba a hablar Trump y que iba a poner tarifas en la industria automotriz. Vos sabés que la industria automotriz tiene, las grandes empresas norteamericanas tienen producción de algunos autos en Canadá, producción de autopartes en México. Hay mucho, digamos, intercambio transnacional de bienes y bueno, obviamente genera mucha incertidumbre de qué va a pasar y qué se va a anunciar y eso hizo caer cerca de un 2% hoy a los mercados. Vale, nos quedan 40 segundos. ¿Ves alguna oportunidad para aquellos inversores que quieren apostar al mercado de empresas internacionales a través de los CDRs? Sí, a ver, como te decía, la semana pasada se vio cierto piso en algunas acciones. A mí me gustan mucho las acciones que tienen un alto crecimiento de la industria tecnológica. Me parece que hay precios interesantes para aprovechar tanto en Tesla como en algunas empresas de la nube como Datadog, ¿sí? Que son empresas que vienen creciendo cerca de un 30% anual en términos de ventas, ¿no? Muy bien, con estas recomendaciones de Alejandro Bianchi cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Luis Seco para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber podido venir. Un placer. Y continuó la incertidumbre en estos últimos días respecto a lo que sucederá con el dólar oficial en las próximas semanas, lo que ha hecho, ¿no? Que el Banco Central continúe desprendiéndose de sus reservas internacionales que cayeron a su nivel más bajo desde julio del año pasado. ¿Cuáles son, Luis, tus expectativas de lo que puede suceder con el régimen cambiario? Yo creo que se ha generado precisamente una expectativa de que estamos cerca de un cambio. Recordemos que cuando arrancó el programa de estabilización, el gobierno dijo que se trataba de un programa en 2 etapas. En julio del año pasado le metió una cuña a esas 2 etapas, con lo cual se transformó en 3. La primera era la de corrección fiscal y cambio de precio relativo, la segunda era de la corrección monetaria y la tercera era el nuevo régimen cambiario. Claro. La segunda tenía una duración indeterminada. Bueno, da la sensación de que esa segunda etapa se va terminando. Se cumplió con lo que se dijo que se iba a hacer en la primera y la segunda, por ahí la corrección de precio relativo todavía tiene pendiente precisamente lo cambiario.
Y ahora está todo, como se generó ese clima de expectativas, un poco alimentado por el mismo gobierno, diciendo que del acuerdo con el fondo o de la mano de un acuerdo con el fondo vendría un cambio. Así que ahora yo diría que si ese cambio no se produce o se demora el tiempo, tal vez haya cierta decepción. Y la mención tuya a por qué el Banco Central pierde reservas, yo digo, bueno, hay gente que frente a la incertidumbre, frente a lo que no sabes hacia dónde va a ir el régimen cambiario, el tipo de cambio, decide un poco retasear las ventas, claro, y lo que puede comprar lo compra, ¿no? Exacto, sí, ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Los exportadores vienen, ¿no?, demorando la venta de los dólares que reciben por sus exportaciones y los importadores se apresuran, exactamente, ¿no?, a adelantar las compras. Sí, es algo lógico, es un año electoral con el cual también aquel que estaba haciendo algún negocio en pesos por ahí está pensando, sí, bueno, es un momento de retirarme un poco del negocio en pesos y dolarizar parte de mi cartera, no sé, tengo la incertidumbre, entonces el central, las autoridades también tienen que intervenir en la brecha o tratar de contener la brecha. Yo creo que, digamos, el régimen que viene debería ser un poco más flexible. Yo te diría, si vos me preguntás hoy dónde está el tema de la negociación con el fondo, es que el fondo le dice al gobierno, tenés que darle a este régimen un cambio, cuanto más diferente sea el próximo régimen o el que vamos, estamos más dispuestos a ayudarte. Si no estás dispuesto a hacer los cambios en el régimen cambiario, el dinero fresco va a ser más amarrete, ¿no? Yo creo que la negociación está ahí, la pelota está al lado del gobierno y alguien tendrá que decidir cuánta flexibilidad le da al nuevo régimen, ¿no? Bueno, ayer precisamente, ¿no?, el staff del organismo, el staff del fondo, presentó, ¿no?, el acuerdo con la Argentina al directorio, así que esto viene avanzando, ¿no?, cada vez más cerca de su conclusión, ¿no? Avanzado está. Lo que me gustaría decir es que un acuerdo con el fondo es obviamente muy necesario, tanto para Argentina como para el fondo. No es que el fondo nos está haciendo un favor, se hace un favor también, tiene un problema en la Argentina al ser su principal deudor, pero es una condición necesaria para esta tercera etapa, pero no es suficiente, ¿no? El gobierno tiene que volver a retomar la iniciativa. Tuvo un par de golpes o cachetazos, dijo el presidente, sobre el tema del caso Libra. Me parece que tiene que retomar la iniciativa con un acuerdo que implique algo nuevo, ¿no? Entonces, esa expectativa de que iba a haber buenas noticias, de que el programa Goza Buena Salud, lo tiene que reafirmar ahora en los hechos. Y me parece que se abre una ventana no muy larga, ¿no?, porque después ya entras en el tiempo electoral y habrá que ver ahí qué Ahí pasa, está el ¿no? tema, ¿no? La gran amenaza, ¿no?, es que la posible corrección cambiaria, ¿no?, que surja de este acuerdo con el fondo tenga, ¿no?, algún costo sobre las posibilidades electorales del gobierno, ¿no? Yo creo que el problema, para mí ese costo tiende a ser mayor cuanto más se demore el gobierno en tomar la decisión, ¿no? Para mí, pero bueno, como dice De Pablo, no estamos en los zapatos ni del presidente ni del ministro de Economía, podemos venir a los programas de televisión, decir lo que nos parezca, y no pagamos ningún costo, salvo reputacional tal vez, pero digamos, el presidente tiene a su cargo el destino del país y me parece que se tiene que tomar ese tiempo para reflexionar qué puede ser más costoso, pero probablemente, obviamente que pesa lo electoral, decir, bueno, de un punto de vista electoral, yo diría, bueno, debería primero tratar de decir qué significa menores costos para la sociedad en su conjunto y eso me va a dar un beneficio electoral, ¿no? Y me parece que ahí es donde todavía está trabado un poquito la decisión. Claro, mientras se resuelve esta cuestión, los datos inflacionarios, ¿no?, de acuerdo a las consultoras, tampoco vienen de la mejor manera, ¿no?, porque justamente hoy las consultoras están calculando, ¿no?, para este mes de marzo que está cerrando un nivel de inflación muy similar, ¿no?, al del mes pasado, ¿no?, en torno al 2,5%, cuando la evolución, ¿no?, del dólar oficial este mes fue del 1%, ¿no? ¿Qué factores estás viendo, ¿no?, detrás de esta persistencia de la inflación? Mira, yo creo que hay como una expectativa de que esta incertidumbre cambiaria comience a generar un poco de ruido sobre los precios. De hecho, se vieron movimientos de precios. Algunos dicen que puede ser todavía mayor, está más cerca de 3 que de 2,5, básicamente porque en los últimos meses ayudó muchísimo la inflación estacional, que es el componente que lo determina el clima de la inflación. Probablemente en marzo y abril, o el calendario más que el clima, marzo y abril la estacional no te juega tan a favor. Así que tenemos un tema con inflación. Yo creo que el gobierno pensó que por ahí la baja del crawling peg del 2 al 1% mensual podía ayudar, pero hay muchas inercias, está la incertidumbre cambiaria de por medio y ahí es donde se juega un poco la inflación en el corto plazo. Por eso te diría que
no es tan sencillo como decir no hago nada porque eso me asegura una tasa de inflación más baja que si no pongo en juego mis chances electorales, porque vos podés tener productos simplemente de algo que se viene, la inflación que generes durante todo el periodo puede llegar a ser más alta, ¿no? Luis, saliendo, ¿no?, de la coyuntura inmediata, ¿no?, en estos últimos días se viene hablando de que hay proyectos de inversión por cerca de 12.000 millones de dólares que vienen avanzando en el marco de este RIGI, ¿no?, que aprobó el gobierno el año pasado. ¿Crees que se están creando las condiciones para poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido para los próximos años en el país? Yo creo que sí, que hay mucho margen para ser optimista en el mediano y largo plazo. Yo te diría que todo lo que dice el presidente respecto de que una Argentina competitiva, abierta al mundo, con un Estado chico, eficiente, que cobra pocos impuestos, se banca una moneda fuerte, se banca un peso apreciado. La pregunta es si eso no es el punto de llegada y hasta dónde puede ser el punto de partida. Me parece que la discusión es, con un peso fuerte podés llegar a esa otra Argentina. Yo creo que esa otra Argentina da para el optimismo. El RIGI está un poquito trabado. Vos fíjate que el proyecto que se aprobó más rápido era el que ponía toda la plata junta de entrada. Digamos, como que hay un interés no solo en las inversiones, sino también en que haya ingreso de divisas rápido, y por ahí es como que hay un choque entre los objetivos esperados del RIGI. Sí, también para ir a las empresas están esperando a ver el resultado electoral, ¿no?, para Sí, lanzarse con todo. Hay de las dos cosas, ¿no? Hay cosas que son estratégicas, que no importa mucho el resultado electoral, y tal vez haya otras donde el resultado electoral importa. Yo creo que hay un tema institucional muy importante, ¿no? Porque yo escribí una nota el fin de semana que pasó en Clarín, en el cual me preguntaba qué le conviene a la economía desde el punto de vista institucional. Los últimos premios Nobel de Economía fueron tipos que escribieron toda su vida sobre el valor de las instituciones. Una de las instituciones clave es la República y la defensa de la República. Entonces hay una pregunta relevante que hace a esa Argentina de mediano y largo plazo, que es hasta dónde hacer las mismas cosas que criticabas del gobierno anterior en defensa de tu política. Decir, no, tengo que hacerlo porque esto es lo que yo quiero, y bueno, el día de mañana viene otro y te hace exactamente lo contrario. Y eso sí pesa un poco más en las decisiones, porque dicen, che, vas a cambiar la Argentina haciendo lo mismo que querías cambiar, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Clarísimo, es una referencia, ¿no?, a la designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto. Nos quedamos sin tiempo, pero continuaremos hablando, Luis, en otra oportunidad. Gracias por venir. Va a ser un placer. Cerramos entonces el programa de hoy con un análisis muy detallado del economista Luis Secco sobre la actualidad de la economía argentina, los problemas que estamos atravesando en estas semanas y las expectativas a futuro para los próximos años, lo que puede suceder. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.